quedamos antes en la poca asistencia psicológica que había en aquellos tiempos, en el suceso acaecido en la casa de Doña Olimpia, Rolo y Don Paco Paz. Pues bueno, pasa el tiempo, como les decía, y ya nosotros nos habíamos metido, como les he dicho, en una comisión para organizar la Semana Santa. Y entonces hay un Cristo en el altar mayor que se atribuye la talla a Luján Pérez, cosa que está en entredicho porque si Cristo llegó a Garachico, según los relatos orales, por supuesto, porque todavía no he leído nada serio de la procedencia del Cristo. Lo cierto es que el Cristo, según todos los rumores, venía en una capilla de una de las carabelas o de los barcos que hacían la travesía del Nuevo Mundo o de América con Europa, pasando primero por Canarias en su regreso. He sabido que los marinos, mientras están en la mar, pues son muy religiosos. Hay que tener en cuenta que la mar es un elemento extraño para el hombre y que aquellos barcos eran cascarones de madera y que los embates de las olas pues hizo zozobrar a más de uno, ¿no? O sea que se la jugaban. El ser marino en aquel tiempo no era un juego de niños, nunca lo es, porque sigue siendo peligrosa la mar. Cuando de repente se desatan esos vendavales terribles, olas de hasta 10 metros de altura, en fin. Pues nada, pues había en la popa del barco una especie de, vamos a llamarlo así, ermita, una pequeña ermita, donde estaba este Cristo de talla de madera, que en la parte dorsal, sobre la altura de los riñones, para comprendernos, había un hueco rectangular hecho en la madera, que se supone que dicho hueco servía para meter en ello joyas y transportarlas, joyas, oro, piedra preciosa, y transportarlas desde América hasta aquí en Canarias. Cuando llegaban aquí, pues bajaban al Cristo, que estaba enganchado con un cáncamo que también estaba en la parte que apoyaba la espalda contra la cruz y que era en realidad el que soportaba toda la imagen, ¿no? Pues bueno, este Cristo, sea o no fuese cierta esta historia, lo cierto es que digo que se le sigue atribuyendo a Luján Pérez y estaba en el altar mayor y sigue estando en el altar mayor de la iglesia de Santa Ana de Garachico. Entonces nunca se había bajado ese Cristo ni se había procesionado. Y ese año se había hecho una basa con una cruz muy fuerte de tea, y entonces se decidió bajarlo y procesionar. Estábamos en aquel momento, los más altos eran don Paco Páez,
y José María Velázquez. Y abajo permanecimos Jesús Manuel, mi hermano, Carlos Acosta, yo, y no me acuerdo si había alguno otro más. Abajo me refiero en el altar, en el mismo altar, en la misma ara del altar, ¿no? Ellos se treparon hacia donde estaba la cruz. Entonces quitaron primero los clavos, que en realidad eran pasadores, para imitar en realidad un clavo, ¿no? Porque se veía que era un clavo, pero quien soportaba, vuelvo a repetir, toda la imagen era el labón o la lava que tenía en la parte de atrás, en la espalda de la imagen, que quedaba tapada por el ancho de la cruz. Pues bien, pues estando arriba trepados para bajar la imagen, como les digo, don Paco Páez y José María, a don Paco le dio o un mareo o se impresionó al ver de cerca la expresión de la cara de Jesús, porque la verdad que impresiona, verla de cerca, cómo está entreabierta la boca, cómo se le ve la lengua, cómo se le ve las comisuras de los labios sangradas, cómo se le ve los morados y el escarnio que habían hecho con aquel hombre, que el imaginero que talló esa imagen supo interpretar muy bien lo que es la crucifixión. Entonces, vuelvo a repetir que no sé si fue un mareo o que algo le pasó al hombre por la cabeza que se quedó, bueno, o que le dio vértigo, también puede ser. Lo cierto es que nos vimos apurados. José María enseguida se dio cuenta del tema, que subiéramos corriendo para que, y él, que como Dios lo ayudó, volvió a enganchar al Cristo en la aldaba, ¿no? Entonces con la otra mano ya pudo agarrar a Paco Páez para que no cayera, y en eso nos dio tiempo a nosotros a subir y bajar al hombre. Lo bajamos y lo pusimos tan largo como él era en todo el altar, ¿no? Lo que es el altar en sí, porque antes no era como ahora, que el cura antes daba la espalda a los fieles y celebraba la misa frente por frente al altar. Ahora es al revés, hay un altar al centro de prácticamente de lo que es el altar mayor. Hay unos 3 peldaños. Al bajar esos 3 peldaños hay una mesa que hace de altar, y ahí frente por frente a los fieles el oficiante ejerce su acto litúrgico correspondiente a la jornada que tocaba, ¿no? Pues cuando nosotros vimos, pues entonces uno le levantó las piernas a don Paco, si era falta de riego sanguíneo, el otro trajo agua, en fin, y poco a poco reanimamos a aquel hombre. Entonces esta historia tiene un añadido más, que no sé si corresponde al mismo tema psicológico que yo les decía antes, que al hombre se le quedó grabada la muerte de aquel ser querido, que ya se la contaré en otra tercera parte. Pues este sí fue un hecho vivido por mí.
doy fe de lo que ocurrió porque fui testigo directo de ello. No sé si los demás se acordarán del tema, sobre todo José María Velázquez, que se la vio y se la deseó, primero para salvaguardar la imagen y para al mismo tiempo que aquel hombre no se cayera de aquella altura abajo, ¿no? Pues así ha sucedido y así se lo he contado. Hasta la próxima.